7:03 de la mañana a manera de preámbulo para nuestra primera entrevista, nuestra próxima conversación. Vamos a retomar el tema del domingo pasado y el simulacro. Vamos a intentar desglosar la importancia de lo que allí se vivió, se pudo constatar para procurar perfeccionar en lo posible la convocatoria del 21 de noviembre. Se desarrolló el simulacro nacional de votación de cara a las venideras elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral desplegó 1.366 mesas de votación en 466 centros de votación habilitados para esta actividad. El simulacro sirvió para probar todos los elementos técnicos del sistema automatizado de votación y realizar pruebas de transmisión de resultados para monitorear su comportamiento y evaluar su eficiencia. También se evaluó el protocolo de bioseguridad a implantarse el día de las elecciones. El Observatorio Electoral Venezolano desplegó su Red Nacional de Observación Electoral Independiente, compuesta por 631 observadores distribuidos en los 23 estados y el Distrito Capital en función de criterios estadísticos de representatividad. Nuestros observadores asistieron a la jornada, la percibieron durante varias horas y en distintas franjas horarias del día y registraron sus impresiones con rigor de veracidad e imparcialidad. Podíamos leer de distintos miembros del Observatorio Electoral Venezolano. Bueno, y hay una serie de hallazgos observados a lo largo de esa jornada. Yo quiero que esto lo haga precisamente nuestro primer invitado, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, ingeniero mecánico con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela y profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales FACES, conferencista invitado en varias universidades nacionales y extranjeras. Luis, buenos días, qué bueno volver a conversar, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que estén pendientes de este programa. Así es, bueno, quisiéramos conocer un poco el balance del observatorio, cómo ubicaron ustedes los puntos más resaltantes como conclusión. Y bueno, valdría la pena comenzar por precisar brevemente qué es lo que se pretende con el simulacro. Uh-huh. El simulacro pretende ser una réplica idéntica de lo que debe pasar el 21 de noviembre. O sea, es un momento que se hace por supuesto, con mucho menos mesas de las que van a funcionar el 21 de noviembre. Bueno, algunas mesas estaban allí con el equipo completo, otras estaban con equipo parcial, digo que algunas iban a hacer totalizaciones y otras simplemente era para que los electores se familiarizaran con el proceso. Pero en todo caso, podemos decir de esa observación varias cosas contrastando con lo que debería ocurrir el 21 de noviembre. Eh, Primero, la participación podemos decir, estuvo bien, en general había participación, aunque por supuesto siempre hay algunos centros donde hay más participación que en otros, y eso, bueno, eso es normal, ahí están sacando ustedes una imagen ahorita del Uh-huh. liceo donde yo estudié, el Liceo Andrés Bello, donde se ve claramente que, bueno, que mucha gente no había en ese punto, en algunos otros puntos había más gente que no fue del todo regular. Dice también en lo que dijo ahorita que el simulacro debe ser una réplica idéntica a lo que debe ocurrir el 21 de noviembre, que una cosa que una y otra vez ha habido denuncias y compromisos para no repetir esas irregularidades de los puntos partidistas en las puertas de los centros de votación. En esta oportunidad nuevamente vimos eh, puntos partidistas mayoritariamente oficialistas, pero también puntos partidistas de partidos no oficialistas. Así que hubo allí los distintos actores políticos del país terminan no respetando esto a cabalidad. Aunque en esta oportunidad esos puntos partidistas estuvieron menos activos, en el sentido que no ocurrió como en otras oportunidades que se les pedía que escanearan el carnet de la patria y que digamos, cosas de ese tipo que se verificaran allí con respecto a
a los que en su cuadra reparten las cajas, claro, cosas de ese tipo. Eso en esta oportunidad fue mucho más discreto y eso no ocurrió. Pero de todas maneras, en 7 de cada 10 centros se vieron puntos del oficialismo, digamos, los puntos rojos, pero también se vieron en 1 de cada 4, estoy haciendo esto de memoria, pero eso, por ahí andan los números, 1 de cada 4 se vio que había partido no oficialista repitiendo esa misma irregularidad. Eso, por supuesto, habría que garantizar, habría que hacer esfuerzo porque en el 21 de noviembre eso no ocurriera. Y vuelvo y repito, esa es una petición que se hace para cada elección. Siempre se acuerdan compromisos para que eso se respete y luego en la práctica termina ocurriendo que la cosa no funciona como debería. Otra cosa que mencionaste que yo creo que es muy, muy importante, que es el problema de las medidas de bioseguridad. Porque las imágenes que estoy viendo que están colocando, efectivamente se ve que la mayoría de las personas están usando adecuadamente el tapaboca. En la observación que nosotros vimos no se veía tan unánime como se está viendo aquí. Efectivamente había tanto votantes como personas, allí está un elector que no tiene tapaboca. Pero tanto votantes como miembros del equipo que funciona en la mesa, los integrantes de la mesa de votación y los miembros de los cuerpos de seguridad que no tenían tapaboca o lo tenían mal colocado. Eso, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral debería hacer los mayores esfuerzos posibles por lograr que efectivamente el día de las elecciones esto se respete, las medidas de bioseguridad. Y esto porque, bueno, estamos en presencia ahorita de un repunte de la pandemia que esto no es juego, esto es en serio y pareciera que mucha gente no termina de tomar conciencia de que esta es una pandemia terrible que está afectando a la humanidad entera en todo el planeta y que significa el riesgo cierto de perecer con esta enfermedad, una enfermedad que puede efectivamente producir la muerte. Y lo que hay que garantizar aquí, entonces, es que las medidas mínimas de bioseguridad, que significa el uso correcto del tapaboca, el distanciamiento entre la gente, que no se produzcan aglomeraciones en la puerta de los centros de votación, cosa que se vio el día del simulacro desafortunadamente, que se use efectivamente material gel de este antibacterial antes de presentarse ante la máquina captahuella y ante la máquina de votación, digamos, todas estas medidas que son medidas básicas, simples, pero que desafortunadamente no se cumplen con el rigor necesario y se corre el riesgo, cierto, de que como resultado de estas elecciones nuevamente tengamos un repunte de la pandemia en el país, cosa que sería efectivamente muy lamentable. Una cosa adicional que creo que es importante tener claro es que el Consejo Nacional Electoral ha definido un sistema electoral que por ser unas elecciones complejas, en estas elecciones se van a elegir 3.082 cargos públicos, 3.082, eso no es concha de ajo, ese es un número enorme de funcionarios a ser electos en un solo día, donde cada elector le corresponderá votar por 4 funcionarios públicos, bueno, 4 tipos de funcionarios públicos, gobernador y alcalde, que son obviamente uninominales, pero luego también le corresponderá votar por los diputados a las asambleas legislativas estadales y por los concejales a los consejos municipales. Y aquí además, en la elección para los diputados a los consejos, a los asambleas legislativas estadales, habría 2 modalidades, el voto lista y el voto nominal, y lo mismo con los concejales. Entonces termina teniendo el elector al menos 6 votos que tiene que emitir el 27 de noviembre. Desafortunadamente, el sistema está diseñado para facilitar, para inducir, diría yo, más que facilitar, para inducir al elector a que vote lo que en el lenguaje coloquial se llama entubado. Exacto. Es decir,
que el elector, en definitiva, para simplificarse la tarea de votar, simplemente selecciona todos los candidatos postulados por algún partido. Claro. Y por supuesto, en esta elección tan complicada como dije, es perfectamente posible que haya electores que sientan simpatías por un candidato a gobernador de un determinado partido y sientan simpatías por un candidato a alcalde distinto al del partido postulado por el gobernador. O sea, que se produzca preferencias por postulados de partidos distintos. Y eso, por supuesto, que ese voto puede hacerse. Es posible, efectivamente, que cualquier elector vote por un candidato de un partido y por un candidato de otro partido en otro cargo, pero no es fácil. Mientras que votar entubado es muy sencillo. Simplemente hay que pisar 3 teclas. Se pisa el partido, luego se verifica que todos los candidatos está bien, y se pisa a votar y ya está. Mientras que si se va a hacer este voto cruzado, un candidato a gobernador y un candidato a alcalde, un candidato a la Asamblea Legislativa y otros candidatos a los consejos municipales, allí el elector tendría que regresar a la página original, seleccionar el otro partido, digamos, una cosa que no es sencilla, y desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral no ha hecho demasiado esfuerzo por informarle a los electores, a los ciudadanos, que esa alternativa existe y cómo hacerla. No se trata que el Consejo Nacional Electoral ahora deba convertirse, Sí. no es lo que estoy diciendo, Sí. convertirse en promotor del voto cruzado. Sí, sí. Pero es responsabilidad Sí. del Consejo Nacional Electoral informarle a los electores que esa opción existe. Así es. Y al existir esa opción, cómo es que puede hacerlo. Y eso el Luis, Consejo sí. Nacional Qué interesante desafortunadamente no observación. lo ha hecho. Qué interesante observación. De hecho, yo tenía tiempo que no escuchaba la expresión del voto entubado o del voto cruzado, que es parte de la acción del votante y que define también ese repertorio de decisión que se puede plasmar en una cita electoral y que tiene que ver con nuestra cultura electoral. Se agotó el tiempo, Luis. Te agradezco mucho como siempre. Interesantísimo. Un abrazo. No, muchas gracias a ti, igual. Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. A la pausa.